Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Hablando con. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es José Miguel Cejas, periodista, doctor en Ciencias de la Información y escritor. Es autor de muchos libros, varios de ellos pertenecientes al género biográfico. Nos presenta ahora su primer libro en San Pablo, dedicado a darnos a conocer la figura de Álvaro del Portillo. Pues nada, José Miguel, bienvenido a nuestro canal Hablando con. Y muchas gracias por invitarme. Pues bien, la primera pregunta es obligatoria. ¿Quién es Álvaro de Portillo? Pues Álvaro del Portillo tiene muchas respuestas a esa pregunta, porque va a ser beatificado próximamente, el próximo día 27. Y fundamentalmente pues fue un hombre enamorado de Jesucristo, por eso se le beatifica, se le lleva a los altares. Fue una persona que dedicó toda su vida a la Iglesia, a servir a la Iglesia, a servir a los demás. Entonces yo creo que este es el primer rasgo a destacar. Luego fue una persona que hizo mucho bien, que llevó a Cristo a muchísimas personas y que alentó a muchísimas personas a hacer el bien. Esto quizá es otro de los rasgos. Vienen muchísimos obispos de países en vías de desarrollo, donde él impulsó labores sociales con las personas más pobres y necesitadas, porque nada le era indiferente a su paso. Creo que es otra de las definiciones que se pueden dar de él. Fue un hombre fidelísimo a San José María Escrivá y un hombre muy unido especialmente a los papas con los que le tocó vivir. Papas que ahora mismo están en los altares. San Juan XXIII, el futuro beato que será beatificado dentro de poco, beato Pablo VI, y San Juan Pablo II. Juan XXIII le encargó los primeros trabajos en el concilio. Pablo VI era amigo suyo, eran amigos desde 1946, y estuvo don Álvaro del Portillo siempre a su lado en los momentos del concilio, en los momentos difíciles del posconcilio, hasta los últimos años de su vida. Hay una anécdota muy expresiva, que es que, recordando esa vieja amistad, el Papa le decía en un tono de gran confianza, porque se conocían desde jóvenes, ¿no? Le decía, don Álvaro, han pasado tantos años y he diventato vecchio, me he vuelto viejo. Y don Álvaro, con aquella devoción filial que tenía al Papa, al que consideró siempre pues, el vicecristo, el santo Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, le dijo, no, santità, ha diventato Pietro, se ha vuelto Pedro. Y con Juan Pablo II pues, tuvo una relación muy intensa de unión, de comunión, que le llevó a estar a su lado en todas las iniciativas que fue promoviendo en todo el mundo. Es llamativo y es conocido que este Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II en estos momentos, hizo solamente dos excepciones a la hora de visitar personas que habían fallecido. A su médico personal, porque lo consideraba un deber de justicia y de gratitud, y a don Álvaro, al cual fue a visitar el mismo día que falleció, fue allí a rezar ante su cuerpo yacente, porque pensaba que debía ese gesto con un gran amigo suyo, con una persona que había servido a la Iglesia tan lealmente. Estas palabras, lealtad, fidelidad, le definen, pienso. ¿Y qué otros rasgos de su personalidad, de su vida, y sobre todo de su mensaje, son los que más destacaría como modélicos, como ejemplo para los cristianos del siglo XXI? Se pueden destacar muchos, su naturalidad, su sencillez, su cercanía, su buen humor, una persona entrañable, cordial, cercana. Pero yo destacaría uno en especial, que luego se desarrollan otros. Uno que es la capacidad para perdonar, para olvidar. Él sufrió durante la persecución religiosa en España pues diversos percances. Fue a dar catequesis a las zonas, barrios más pobres de Madrid y recibió pues un golpazo en la cabeza, le abrieron el cráneo, del cual se tuvo que reponer durante mucho tiempo. Luego, por su pura condición de católico, de hijo de una familia católica, estuvo en la cárcel, donde sufrió vejaciones y torturas. Sin embargo, nunca habló de este tema, jamás se refirió a estos asuntos. Solamente al final de su vida, en un viaje en Filipinas, una mujer le habló de lo que había tenido que sufrir con asesinatos, etc. Y entonces hizo una leve referencia a este tiempo que había pasado para decirle, hay que saber perdonar.
Yo creo que esa capacidad para el perdón es uno de sus rasgos, ¿no? Luego su solicitud, su sensibilidad hacia los más pobres y necesitados, que eso se ha plasmado en numerosas obras sociales en España, desde esta ciudad, en Madrid, a tantas partes del mundo. Estoy pensando en los bancos de alimentos, estoy pensando en obras pues, o iniciativas para la mujer trabajadora o para la atención de ancianos en soledad, etc. Y luego otra característica es su pasión por la Iglesia. Era un hombre volcado en la Iglesia en todas sus dimensiones, en unión con el Papa, que lo hemos dicho, en la santidad de los sacerdotes. Él trabajó especialmente durante el concilio en el documento sobre los sacerdotes, en los laicos, a los que llevó la llamada universal a la santidad, y tuvo un particular veneración y afecto por los religiosos. De hecho, se ha celebrado un congreso hace poco donde varias superioras de congregaciones religiosas hablan del tiempo que les dedicó y la atención que tuvieron con ellos. Eso. Pues bien, Álvaro del Portillo fue el sucesor de San José María frente al Opus Dei. ¿Cómo definiría la huella, el legado de don Álvaro en el Opus Dei? ¿Hay un antes, un después, pues, de don Álvaro? Yo diría que hay una continuidad, hay una fidelidad creadora, una fidelidad muy renovadora al mismo tiempo. Don Álvaro fue el primer prelado del Opus Dei, le tocó la implantación de la prelatura en diversas partes del mundo y hizo realidad muchos de los sueños del fundador. Por ejemplo, una universidad pontificia en Roma, a la atención de los seminaristas que iban a estudiar allí a la ciudad eterna, o muchísimas iniciativas que el fundador en vida no había podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa cualidad, eso yo creo que le hace como una figura en la historia del Opus Dei es excepcional, una figura de unidad con el mensaje fundacional, de mantenimiento del carisma y al mismo tiempo de una gran creatividad apostólica para adaptarse, para dar respuestas a los problemas de cada momento histórico. Podría decirse que es usted especialista en el género biográfico, un género pues que siempre ha disfrutado de una enorme aceptación por parte del público. ¿Qué hace de la biografía de un género tan interesante? Bueno, pues si uno mira el diccionario de la Real Academia, lee la palabra biografía y se encuentra con esta definición: historia de la vida de un hombre. Entonces estas tres palabras llevan a tres puntos neurálgicos, ¿no? La historia es algo apasionante, ¿eh? La vida pues encierra todo el misterio de la vida, y el hombre en sí mismo es un misterio. Bucear en una vida, es eso, lo que se llama hacer una biografía, es bucear en el misterio del corazón humano, de las pasiones humanas, de esa capacidad que tiene el hombre para vivir lo propio y lo contrario. O sea, las personas no somos lineales, ¿no? Sino que tenemos una cantidad de facetas. Hace poco entrevistaba a un matrimonio, para un libro de biografías, a un matrimonio que habían sido los principales abortistas en el norte de Letonia. Estaban a punto de una crisis matrimonial. Y de pronto, en mitad de esa crisis, empezaron a replantearse lo que hacían, su profesión desde el punto de vista científico. Se dieron cuenta de que aquello era un crimen. Se pusieron espontáneamente los dos de acuerdo con las personas que conocían más cercanas, uno de ellos con un pastor protestante, ella con un sacerdote, y por uno de esos cambios sorprendentes que se dan en la correspondencia entre la gracia y la libertad humana, acabaron no solamente reconciliándose en el matrimonio, sino convirtiéndose en ardientes defensores de la vida. ¿Por qué sucede ese cambio? Porque la vida nunca está escrita, ¿no? Cómo actúa la gracia, la libertad, las tensiones, el entorno social en una persona, eso me parece que es uno de los retos y una de las actuaciones más interesantes de cualquier biógrafo, sabiendo siempre que el misterio de la vida y de la persona sigue abierto. Claro. Para escribir este libro, usted ha entrevistado pues, a muchas personas, ¿no?, que han conocido íntimamente a don Álvaro y le han tratado en entornos pues, muy cercanos.
Habrá muchas cosas que quizá por falta pues, de espacio no hayan cabido en este libro. ¿Hay alguna anécdota inédita pues, de don Álvaro que pueda contarnos? Pues tengo varias, pero porque no es que le conociera mucho, pero desde finales de los años 60 hasta 1994, pues le vi varias veces al año, o sea, le traté con una cierta asiduidad en reuniones mayores o menores, ¿no? Pero curiosamente lo que me impactó más es algo posterior a su fallecimiento. Estaba buscando documentación para su vida después de su fallecimiento. Fui a ver al postulador, don Flavio Capucci, y le pregunté en un determinado momento por su historial médico. La idea que yo tenía de don Álvaro del Portillo era la de una persona con una gran capacidad de empuje, de iniciativa, de acción, etcétera, ¿no? Entonces me indicó el archivo donde estaba, y entonces ahí pude comprobar, viendo la documentación, que Álvaro del Portillo había estado enfermo y había sufrido enfermedades muy graves, del hígado, del corazón, de diversas cosas, a lo largo de toda su vida. O sea, todas sus actividades nacían del amor a Dios, no nacían del ímpetu de un hombre vigoroso, porque no lo era. O sea, sufrió y durante largos periodos de su vida enfermedades que en otra persona hubieran sido invalidantes. Sin embargo, él se supo reponer hasta el último momento porque le guiaba pues, la clave de su vida. La clave de los santos siempre tiene el mismo nombre, que es Jesucristo. Pues qué bien. Pues nada, José Miguel Cejas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro canal. Gracias a ustedes.